Líos amorosos, manual no autorizado del desastre emocional. Capítulo 1. ¿Por qué el amor nos vuelve ridículos? Hay personas que administran equipos, pagan cuentas, resuelven problemas complejos del trabajo, opinan con firmeza sobre economía, política o cine y aún así son capaces de perder la paz interior porque alguien tardó 40 minutos en responder un mensaje. Esa contradicción que a primera vista parece absurda, en realidad es profundamente humana. El amor o incluso la simple ilusión amorosa tiene una capacidad única para alterar la proporción de las cosas. Lo pequeño parece enorme, lo ambiguo parece cargado de sentido y lo incierto se vuelve demasiado importante. Es como si la realidad siguiera siendo la misma, pero nosotros dejáramos de mirarla con lentes normales. De pronto, en vez de ver los hechos como son, los vemos ampliados, ralentizados y emocionalmente subtitulados. Un jajaja ya no es solo jajaja, puede ser coqueteo, cercanía, química o un signo misterioso del destino. Un visto ya no es solo una notificación, puede sentirse como un desprecio, duda, castigo, estrategia o tragedia. Ese es, en el fondo, el territorio del ridículo amoroso. No se trata de que el amor nos vuelva tontos en un sentido literal, no elimina nuestra inteligencia ni borra la experiencia acumulada. Lo que hace es otra cosa, desordena la escala con la que interpretamos la realidad, nos vuelve más sensibles, más imaginativos, más vulnerables y por lo mismo más propensos a actuar de maneras que vistas desde afuera parecen exageradas. En términos simples, el amor no nos vuelve incapaces, nos vuelve desproporcionados. Pensemos en algo cotidiano. Una persona recibe un mensaje corto de alguien que le gusta. Ja, sí, totalmente. Si ese mensaje viniera de un compañero de trabajo, de un primo, probablemente lo respondería sin mayor análisis. Pero cuando viene de alguien emocionalmente relevante, entra a otra categoría. Entonces lo relee, revisa si el jajaja fue amistoso o si tuvo algo más. Se pregunta si responder rápido o mostrar demasiado interés. Piensa si conviene enviar un texto o un audio. Borra una respuesta, escribe otra, se arrepiente. Consulta con un amigo. Finalmente manda algo entre comillas espontáneo que en realidad fue editado durante 12 minutos. Lo impresionante no es el mensaje, lo impresionante es la infraestructura emocional que podemos construir alrededor de él. La mayoría de las personas reconoce ese fenómeno, aunque no siempre le gusta admitirlo. Es fácil reírse del amigo que ve romanticismo en un emoji o de la persona que interpreta una canción subida a Instagram como una indirecta. Lo más difícil es aceptar que todos, en distintos momentos, hemos hecho algo parecido. El ridículo amoroso no es una falla moral ni una señal de debilidad extrema. Es el costo emocional de que alguien nos importe más de lo que quisiéramos reconocer. El problema comienza cuando confundimos intensidad con evidencia. Alguien nos habla con simpatía, se acuerda de un detalle mínimo, reacciona a una historia en Instagram, hace un comentario amable o parece prestar atención de un modo particular y nuestra mente se adelanta. No porque los hechos necesariamente indiquen algo concluyente, sino porque el deseo rara vez espera que la realidad se vuelva clara. El deseo interpreta, completa y anticipa. Y cuando se mezcla con la esperanza, la necesidad de ser elegido y el miedo al rechazo, produce una distorsión emocional muy eficaz. Convierte hechos pequeños en conclusiones grandotas. Es parecido a cuando uno entra a un supermercado con hambre. En teoría iba a comprar 3 cositas, pero sale con un carro lleno de productos que no necesitaba. El hambre no inventó el supermercado, pero alteró el criterio. Con el amor pasa algo parecido. No inventa los hechos,
pero altera la lectura. Una señal pequeña entra al sistema y sale convertida en posibilidad, ilusión o promesa. Ahí aparece uno de los grandes motores del ridículo amoroso, la imaginación. Muchas historias sentimentales no se desarrollan primero en la realidad, sino en la cabeza. Antes de que exista una relación, existe una posibilidad. Antes de que haya claridad, ya hay interpretación. Antes de que dos personas se conozcan de verdad, una de ellas a veces ya está ensayando escenas futuras, proyectando conversaciones, imaginando compatibilidades y asignándole valor extraordinario a gestos que podrían tener varias explicaciones. En ese sentido, el ridículo no nace solo de amar demasiado. Muchas veces nace de imaginar demasiado, demasiado pronto. Una escena típica lo ilustra bien. Dos personas conversan en una fiesta durante 15 minutos. Se ríen, se entienden bien, hay buena energía y cierta conexión. Nada extraordinario, pero sí una sensación agradable. Esa misma noche, una de ellas vuelve a casa y repasa la interacción completa como si fuera una escena central de una película. Recuerda una mirada, una pausa, un comentario. Al día siguiente piensa, hace tiempo que no conectaba así con alguien. Todavía no hay historia, apenas hubo un momento, pero la mente ya empezó a trabajar con entusiasmo. La mente ilusionada funciona como una productora audiovisual con presupuesto infinito y control editorial nulo. Toma una señal mínima y construye un tráiler, luego una temporada completa, y si nadie la detiene, en pocos días ya tiene escrita una historia de amor basada en dos conversaciones, una reacción a una historia y una coincidencia de gustos musicales. Por eso muchas veces sufrimos no por lo que pasó, sino por todo lo que imaginábamos que podía pasar. Ese detalle es importante. A veces el dolor amoroso no nace de una pérdida real, sino de una posibilidad mental que no se concretó. No se rompe algo que existía con solidez, se desinfla una proyección y sin embargo duele. Duele porque la emoción invertida fue verdadera, aunque la historia todavía fuera frágil o incompleta. A esto se suma otro fenómeno igual de común. Cuando queremos gustar, dejamos de comportarnos con naturalidad. La espontaneidad, que en teoría es una de las cualidades más atractivas en una persona, suele ser una de las primeras víctimas del interés amoroso. De pronto empezamos a editar cada gesto. Queremos parecer relajados, pero no lo estamos. Queremos parecer interesantes, pero en ese esfuerzo nos volvemos artificiales. Queremos parecer misteriosos, pero terminamos siendo parecidamente o de manera muy burlesca extraños. Es como cuando alguien dice que quiere verse natural en una foto y termina posando tanto que ya no parece una persona, parece una campaña mal resuelta. En el amor pasa igual. La versión demasiado controlada de uno mismo suele perder gracia, precisamente porque deja de ser una versión viva. Basta pensar en el ritual del mensaje. Uno escribe, borra, reescribe, acorta, alarga, cambia un punto por un emoji, saca el emoji porque parece mucho, lo vuelve a poner sin emoji porque parece frío, después decide esperar 20 minutos para no parecer disponible. En esos 20 minutos revisa el celular 7 veces. La conducta completa está gobernada por la ansiedad, pero externamente quiere parecer una despreocupación. Hay algo profundamente cómico en ese intento de parecer casual mientras por dentro opera una sala de crisis. Las redes sociales y la mensajería instantánea no inventaron este problema, pero le dieron nuevas herramientas. Antes alguien esperaba una llamada, releía una carta o preguntaba a un amigo qué podía significar cierta mirada en una reunión. Hoy se puede analizar la hora
en que alguien vio una historia, si reaccionó con un corazón o con un fueguito, si dejó en visto, si apareció en línea después de decir que estaba ocupado, o si subió una canción cuya letra coincide sospechosamente con una conversación reciente. En tecnología, convirtió el amor en un terreno donde sobran rastros y falta contexto. Es como intentar resolver un crimen emocional con demasiadas huellas y ninguna prueba concluyente. Hay horarios, capturas, estados, canciones, likes, emojis, silencios y conexiones intermitentes. El problema es que cada pieza de información puede significar muchas cosas distintas, pero cuando a alguien nos importa, no solemos elegir la explicación más simple, elegimos la que mejor encaje con nuestra esperanza o con nuestro miedo. Antes la ansiedad amorosa se vestía de espera, hoy se viste de pantalla. Antes alguien miraba por la ventana a ver si pasaba la persona, hoy mira si está en línea. Antes se pedía a un amigo que interpretara una carta, hoy se manda una captura al grupo y se abre una mesa de análisis digna de comité de expertos. Cambió el escenario, pero no la torpeza emocional de fondo. También hay que decir algo incómodo. No todo el mundo en el ridículo amoroso se explica por ternura o ilusión. Hay un componente más áspero y menos reconocido: el ego. A veces creemos que estamos sufriendo solo por amor, cuando en realidad una parte importante del malestar viene del orgullo herido. Nos duele únicamente la distancia del otro, nos duele no haber sido elegidos, nos afecta solo la falta de respuesta, nos afecta el golpe que eso le da a la imagen que teníamos de nosotros mismos. Pensemos en un caso muy común: alguien deja de responder con el mismo interés de antes. La otra persona, que en teoría solo quiere entender, empieza a obsesionarse con la situación, relee chats, recuerda momentos, intenta detectar en qué cambió todo. Dice que necesita claridad, pero en el fondo lo que más le perturba no es solo la pérdida del vínculo, es la herida narcisista de haber pasado de sentirse especial a sentirse prescindible. Eso explica por qué a veces seguimos pensando en personas que sinceramente no nos convenían tanto. Lo que sigue siendo activo no siempre es el amor, a veces es la necesidad de restaurar la autoestima. Queremos entender por qué con otros sí y con nosotros no. Queremos recuperar un lugar simbólico. Queremos dejar de sentirnos reemplazables. El ego, cuando entra en escena, puede disfrazarse de romanticismo con una elegancia impresionante. Uno dice: no puedo soltar porque fue muy importante. Y a veces lo que no puede soltar no es solo a la persona, sino la sensación de no haber sido suficiente para ella. Esto nos vuelve, no solamente vuelve el amor menos noble, lo vuelve más real. Porque el amor humano no es puro ni perfectamente elevado. Se mezcla con inseguridad, necesidad de validación, miedo al abandono, orgullo, comparación y fantasía. En otras palabras, se mezcla con todo lo que somos. Y ahí aparece una idea importante: lo ridículo amoroso no debería mirarse con crueldad. La risa que provoca no tiene por qué ser humillante, sino reveladora. Nos reímos porque reconocemos una verdad: la vulnerabilidad, cuando se expresa sin protección, casi siempre tiene algo de torpeza. Quien siente mucho y no sabe aún qué lugar ocupa en la vida emocional del otro queda expuesta a exagerar, interpretar mal, esperar demasiado o actuar desde una mezcla confusa de deseo y de miedo. Imaginemos a alguien que sube una historia casual a Instagram solo para que una persona específica la vea. Elige bien la foto, piensa si poner canción, decide que la canción no puede ser demasiado obvia, después revisa quién la vio, la otra persona la ve, no responde, entonces viene la lectura. La vio rápido, así que está pendiente. Minutos después, pero no reaccionó.
así que quizás ya perdió el interés más tarde, o quizás justo no pudo responder. Todo esto ocurre sin que haya existido una conversación real, solo hubo una historia, pero emocionalmente ya hubo una jornada completa. Lo gracioso es que casi todos conocemos ese estado, ya sea por experiencia propia o por haberlo visto de cerca. Esa especie de sobreactuación silenciosa en la que la dignidad empieza a negociar con la esperanza. Ese momento en que alguien todavía quiere parecer sensato, pero ya está demasiado involucrado como para comportarse con normalidad. Y sin embargo, en esa torpeza también hay algo tierno. Solo hace el ridículo quien se expone, solo exagera quien desea, solo interpreta de más quien, de algún modo, se espera algo. Eso no significa romantizar cualquier exceso ni justificar cualquier conducta. Significa entender que detrás de muchas escenas vergonzosas no hay una simple tontería, sino una necesidad humana de conexión. Miradas con distancia, muchas de las cosas que hacemos por alguien que nos gusta producen pudor. El mensaje es demasiado largo, la respuesta ensayada, la paciencia absurda frente a señales mínimas, la convicción con que defendimos una historia que apenas estaba insinuada. Recordar esas escenas puede ser incómodo, pero ¿cómo abrir una vieja carpeta mental y encontrar versiones anteriores de uno mismo bastante menos elegantes de lo que nos gustaría? Pero también puede ser útil, porque cuando una persona logra reírse de eso sin destruirse, se empieza a recuperar la perspectiva. El humor no borra los sentidos, pero le quita solemnidad al desastre. Y eso es valioso. Hay dolores que se vuelven más manejables cuando uno deja de tratarlos como pruebas definitivas sobre su valor personal. Reírse de uno mismo no es banalizar la emoción, es volverla respirable. En ese sentido, el humor cumple una función similar a la de encender una luz en una habitación desordenada. El caos sigue ahí, pero deja de ser una amenaza abstracta y empieza a verse con más claridad. Uno distingue que fue deseo, que fue miedo, que fue ego, que fue imaginación y qué hechos concretos había realmente. Esa separación no siempre evita el dolor, pero sí evita a quedar completamente atrapado dentro de él. Quizás sea una de las primeras formas de madurez amorosa. No consiste en no sentir ni volverse frío, cínico o estratégicamente impecable. Consiste en reconocer que el amor nos desordena, pero no por eso debemos convertir cada desorden en una trágica tragedia definida. Se puede sentir mucho y al mismo tiempo observar la propia intensidad. Se puede haber sido ridículo y salir de ahí con más lucidez que vergüenza. Porque al final, muchas de las escenas más absurdas de nuestra vida amorosa no eran señal de estupidez, eran ensayos torpes de una necesidad muy legítima, la de ser vistos, la de ser elegidos y la de ser queridos. El problema aparece cuando no entendemos el mecanismo y repetimos la escena sin conciencia, cuando convertimos cada señal en una novela, cada duda en una catástrofe y cada persona nueva en la promesa de una reparación emocional. Ahí el ridículo deja de ser un episodio humano y se vuelve un patrón. Por eso conviene detenerse en su origen, no para juzgarlo, sino para comprenderlo. Lo que parece una teoría superficial suele tener debajo una estructura bastante seria: deseo, miedo, expectativa, ego, necesidad de validación y una imaginación trabajando muy por encima de la evidencia. Visto así, el amor ridículo no es accidentalmente extraño. Es una reacción comprensible ante la incertidumbre afectiva, cuando nos importa y todavía no está claro, la mente llena de huecos, cuando alguien nos interesa y no sabemos qué siente, interpretamos. Porque
Queremos gustar y no tenemos control sobre el resultado. Actuamos de más o calculamos demasiado. Cuando nos exponemos perdemos elegancia. Y eso, aunque a veces duela, no debería sorprendernos tanto. Tal vez por eso las historias de amor fallido, de ilusión prematura o de confusión sentimental tienen tanta fuerza. No solo porque hablan de deseo, también muestran el momento exacto en que la dignidad empieza a negociar con la esperanza. Ese punto en que una persona todavía quiere parecer razonable, pero ya está emocionalmente comprometida con una posibilidad incierta. Ese espacio tan incómodo y tan común es el corazón de muchos enredos amorosos. Al final, la pregunta no es cómo evitar por completo el ridículo. Probablemente eso no sea posible, a menos no si uno quiere seguir sintiendo de verdad. La pregunta más útil es otra. ¿Qué hacemos cuando advertimos que estamos magnificando señales, construyendo películas mentales o poniendo demasiado de nosotros en una posibilidad incierta? Ahí empieza un aprendizaje más fino. No se trata de matar el entusiasmo, sino de observarlo. No se trata de desconfiar de toda emoción, sino de distinguir entre lo que ocurre y lo que imaginamos que ocurre. No de volvernos cínicos, sino de ganar un poco más de proporción, porque en la última instancia el amor no nos vuelve ridículos por sí solo, nos vuelve ridículos frente a la mínima posibilidad de ser elegidos. Empezamos a completar con fantasía lo que en realidad todavía no ha dicho, y ese mecanismo tan antiguo como actual merece algo más que una burla, merece atención, merece lenguaje, merece ser contado. Quizás por eso conviene mirar con cuidado el primer momento en que todo se desordena, no cuando ya hay dolor, conflicto, despedida, sino antes, cuando aparece una señal y la mente empieza a trabajar, cuando todavía no hay historia pero ya hay ilusión, porque muchas veces no hacemos el ridículo por amor consumado, sino por algo más temprano, más silencioso y más peligroso, que es ilusionarnos antes de tiempo.